Vamos a continuar con el tema de las galaxias. Les decía en el video pasado que existen diferentes tipos de galaxias. Entonces, tenemos tres tipos: elípticas, tenemos espirales y tenemos espirales barradas. ¿Qué características tiene cada una? Bueno, las galaxias elípticas se ven simplemente... Ustedes saben lo que es una elipse, ¿no? Es parecido a un óvalo. O sea, de hecho es eso, es una circunferencia que no es completamente circular, sino que tiene cierta deformación o cierto alargamiento. Entonces, en general, las galaxias elípticas se van a ver de esta forma. Hay unas un poquito más circulares, otras menos, depende, más chiquitas, más grandotas. Las espirales, como ya habíamos visto, inician en el centro y tienen brazos. A veces más brazos, a veces menos, pero en general todas las espirales van a tener brazos. ¿Y qué diferencia tienen las espirales barradas? Bueno, que tienen justamente una barra central y a partir de esa barra sobresalen como brazos espirales. Normalmente solo son dos brazos en este caso. Como ya les había dicho antes, la mayor cantidad de estrellas se concentra en el centro. Entonces, prácticamente todas las galaxias tienen una concentración de estrellas central, que es el por qué su movimiento es circular o es centrífugo, porque giran en torno a un centro. ¿Por qué? Pues porque hay un centro de masa que atrae a todas las demás estrellas que se encuentran acá en los bracitos, acá alrededor. Y como existe ese centro de masa, toda la masa exterior empieza a girar en torno a ese núcleo por la misma fuerza de atracción gravitacional que planteó Newton y que planteó Kepler para explicar el movimiento del sistema solar. Lo podemos aplicar a una galaxia, a cualquier tipo de galaxia. Entonces, además de esta clasificación en base a su forma, existe otra clasificación que ya no habla de la forma, habla de otras características. Y entonces tenemos además de esas tres, antes de nada tenemos las galaxias lenticulares, que son en forma de disco. Son galaxias muy planas, muy planas, porque normalmente las otras se ven como, si las viéramos de lado, se verían así. No importa si son elípticas, espirales barradas, normalmente se verían de lado, las veríamos así. Pero las lenticulares son muy planas, muy planas. Entonces, prácticamente solo se nota un poquito el centro de masa como una bolita, pero son galaxias muy planas, las lenticulares. Pero entonces, ahora sí, pasando a términos que no son respecto a su forma, una clasificación, tenemos
bueno, no lo voy a poner galaxia porque estamos hablando de galaxias. Tenemos galaxias con brote estelar y tenemos galaxias activas. Entonces, ¿qué características tiene cada uno de estos? Bueno, las galaxias con brote estelar son aquellas en las que podemos observar una gran cantidad de estrellas, muchísimas estrellas, más que en cualquier otro tipo de galaxia. Normalmente son galaxias que son muy brillantes. Y las galaxias activas son aquellas en donde esos núcleos de los que les hablaba, donde se concentra mucha masa, emiten mucha radiación electromagnética. Mucha radiación electromagnética que a veces es incongruente con la cantidad de estrellas que observamos. Ahora, ya hablamos de los tipos de galaxias. Ahora, ¿cómo se están moviendo en el espacio, en el universo vacío? Bueno, hay un término que se conoce como recesión de las galaxias. Y es justamente habla sobre el efecto que tiene el hecho de que las galaxias se estén alejando cada vez, como lo veíamos en el video pasado. Como les decía, en general, todas las galaxias se están alejando una de otra, pero hay casos muy específicos en los que por la cercanía una galaxia muy grande atrae a una más pequeña y eventualmente van a chocar y convertirse en una galaxia más grande, una galaxia completa más grande. Pero en general todas las galaxias están alejando unas de otras. Entonces, ¿cómo decirlos? Hasta ahorita, todo esto que hemos estado viendo lo descubrió el mismo Señor. Bueno, lo planteó un mismo Señor y a lo largo de los años se ha ido complementando esa información y esos conocimientos. Pero bueno, específicamente Edwin Hubble, sé que han escuchado su apellido porque uno de los satélites, uno de los telescopios satelitales más importantes que tenemos, justamente es el Hubble. Se nombró en honor a este señor. Entonces, cuando este mismo señor con sus colaboradores empezaron a observar por qué o estuvieron observando que la luz que nosotros percibimos de las galaxias tiende a estar en el espectro infrarrojo. Si se acuerdan, por eso tuvimos que ver todo eso de la longitud de onda antes de entrar a este tema. Habíamos dicho que teníamos poca acá y lo empezaba a hacer un poquito más y los ultravioletas están así seguiditos. Entonces, el infrarrojo está acá, para este lado. No sé si les ha pasado que están en la calle o lo que sea y pasa una ambulancia. Y no sé si se han fijado en el sonido o cómo se afecta el sonido. Bueno, no tiene que ser una ambulancia. Incluso puede ser un carrito de sonido
o el mismo triciclo de las paletas de Vips, cómo se distorsiona el sonido. Cuando se está acercando, déjenme uso esta imagen porque me gusta. Tenemos esta imagen, ¿no? Cuando pasan o cuando observamos un sonido, una fuente de sonido, como es en este caso una ambulancia, cuando vemos que se acerca a nosotros, escuchamos más intenso el sonido. No, a veces es un poquito más alto en tono, más agudo. Pero cuando ya pasa y se empieza a alejar de nosotros, empezamos a escuchar el sonido distorsionado, como que le faltara pila. No sé si les ha pasado escuchar eso. Y justamente tiene que ver con lo que se conoce como el efecto Doppler, que es cuando una fuente de sonido se acerca a un objetivo, obviamente le quita longitud de onda a sus ondas porque se van acercando, se van apachurrando las ondas, porque el vehículo o el objeto que está emitiendo el sonido tiene cierta velocidad. Entonces, en lugar de estar hablando de creo que son 300 metros por segundo, como este ya trae cierta velocidad que puede ser 60, 80, 90 kilómetros por hora, le estamos restando distancia a sus ondas. Pero al contrario, cuando se va alejando, empezamos a ampliar el tamaño de la onda, porque además de los 300 metros por segundo a lo que viaja el sonido, le tenemos que agregar la velocidad que tiene el objeto que emite el sonido. No sé si me explico. Lo mismo sucede con las galaxias, pero con su luz. Como estamos hablando ya de una escala tan grande, podemos observar cómo se comporta la luz, algo que no podríamos hacer aquí en la Tierra. Aunque alejemos muy rápido una fuente de luz de nosotros, no se va a ver afectada su longitud de onda, porque no podemos alcanzar velocidades tan grandes y porque la distancia que tenemos con respecto a la fuente de luz es muy pequeña. Pero cuando estamos observando galaxias que se mueven a miles de kilómetros por hora, podemos observar, cuando se están alejando, ese efecto Doppler, pero en la forma de la luz visible. Y lo mismo, si queremos saber si una galaxia se está acercando a la nuestra, y por eso sabemos lo que les dije en el video pasado, observamos que se vuelve o que tiende a ser ultravioleta la emisión de luz de esa estrella o de esa galaxia. Entonces básicamente así podemos saber si una galaxia se acerca a la nuestra o se aleja de la nuestra. Si la luz que recibimos tiende a ser infrarroja, entonces se está alejando. Si la luz que recibimos tiende a ser ultravioleta, se está acercando. Y también, utilizando este mismo principio, podemos saber más o menos, calcular un poco a qué velocidad se está moviendo esa galaxia. Y a eso se le conoce como ley de Hubble, que es una relación entre la longitud de onda y la velocidad a la que se están moviendo las galaxias. Ahora, tenemos lo que se conoce como grupos de galaxias, es decir, acumulaciones de galaxias cercanas unas a otras, porque como les dije en el video pasado, casi siempre encontramos mucho espacio vacío entre las galaxias, pero hay veces
que muchas galaxias están relativamente cercanas unas a otras, y eso se les llama justamente grupos de galaxias. Sí, para poner un ejemplo, la Vía Láctea forma, o bueno, existe lo que se llama un grupo local de galaxias, es decir, cuando varias galaxias se encuentran cercanas unas de otras. Más o menos la Vía Láctea tiene otras 30 galaxias que se encuentran relativamente cerca. ¿Por qué relativamente cerca? Porque la distancia entre unas y otras, estamos hablando de varios miles de años luz. Entonces es mucho, de todas maneras. Así nada más para que algunos nombres de esas galaxias que se encuentran en nuestro grupo local son dos nubes de Magallanes. Se pueden observar la constelación de, la galaxia que forma parte de la constelación de Sagitario. Hay una constelación elíptica enana también que está aquí cerquita. Entonces, más o menos, hay otras 30 galaxias en ese grupo local de la Vía Láctea. ¿Qué pasa? Bueno, dentro de este grupo existe la que les decía, que es Andrómeda. Y es la galaxia más grande que existe en este grupo local. Y es por eso que eventualmente todas las demás galaxias van a terminar chocando con Andrómeda, porque Andrómeda, al ser la más grande, nos está atrayendo a todas las demás galaxias. Y eventualmente vamos a terminar fusionados. En el proceso obviamente se va a destruir todo, porque el choque de estrellas y de planetas y de masas va a ser enorme y va a acabar con la vida de cualquier planeta con vida que haya en las dos galaxias. Pero eventualmente nosotros no nos va a tocar para nada. Entonces, existen muchos tipos de cúmulos de galaxias. Algunos son pequeños, como este de 30 galaxias, otros son muy grandes, que tienen cientos de miles de galaxias juntas. Pero en general siempre hay mucho espacio vacío entre las galaxias. O sea, si tenemos aquí, por decir, un radio de 1000 años luz, no, perdón, es muy poquito 1000 años luz, 1.000.000 de años luz. Tenemos aquí un cúmulo con muchas galaxias, por acá. Pero realmente todo el espacio vacío de todas maneras se mide en miles de años luz, porque son distancias gigantescas. Pero entonces, para encontrar otro lugar en donde hay otro cúmulo de galaxias, tenemos que recorrer varios millones de años luz para llegar acá a otro cúmulo de galaxias que tenemos por acá. Varios millones de años luz. Entonces el espacio vacío en el universo es inmenso. Es una cantidad inmensa de espacio vacío que hay. Bueno, para poder manejar más fácilmente esas distancias tan grandes, se desarrolló una unidad de medida que se llama parsec. Se abrevia PC, y equivale a 3.26 años luz. Entonces, ya en la tarea pasada calcularon cuánto es un año luz, cuánta distancia, cuántos kilómetros. Entonces, si multiplican eso por 3.26, les da la cantidad que mide un parsec, que es mucho, muchísimo.
Entonces, por ejemplo, hablando de otros cúmulos de galaxias que hay cercanas a la Vía Láctea, además de los que ya vimos, por ejemplo, existen el cúmulo de Virgo, que está más o menos a unos 20 megaparsecs, es decir, nada más hagan eso, 20 megaparsecs. Entonces tendríamos que multiplicar 20.000 por esos 3.26 años luz, y nos daría pues cuánto, 2 por 6, 12, 2 por 2, 4 más 1, 5, 2 por 3, 6, 1, 2, 3, 4. Nos daría 65.200 años luz de distancia hacia el cúmulo más cercano que tenemos. Entonces es mucha distancia, porque todavía esto hay que multiplicarlo por los millones de kilómetros que involucra un año luz, y entonces son cantidades enormes de distancia. No os quiero que se den una idea de las distancias tan grandes. Entonces, como ya les dije, hay galaxias que atraen a las demás galaxias, como la de Andrómeda, que está en nuestro cúmulo, y se llaman galaxias centrales dominantes. Es decir, son las que rigen cómo se comporta ese cúmulo, cómo se comportan todas las galaxias de ese cúmulo. Y ahora tenemos otro concepto más que se llama o que son los supercúmulos. Es decir, cuando juntamos o cuando hay cercanos muchos cúmulos de estrellas unos de otros que tienen cierto efecto gravitacional entre ellos, entonces ahora son supercúmulos. O sea, un supercúmulo es un cúmulo de cúmulos de galaxias. Y bueno, el otro, todo ese espacio vacío que hay entre supercúmulos y supercúmulos se denomina como vacío cósmico. O sea, son espacios en donde no hay nada. Tal vez haya por ahí un poquito de polvo cósmico volando y un poquito de radiación electromagnética que llega, pero en general está vacío. Entonces, ya para terminar con este tema, vamos a hacer como un pequeño resumen de las características de este universo. Entonces, más o menos, en el universo se ha calculado que existen más de 1 billón, es decir, 1 millón de millones de galaxias. Que este universo en el que vivimos se ha calculado también que mide más o menos 100.000 millones. Aquí son 100 millones. Entonces me faltan 2 ceros. 100.000 millones de sí, 100.000 millones de años luz, perdón. Es lo que mide nuestro... No, espera, sí me falta un cero, porque son 100.000 millones, sí. 100.000 millones de años luz, lo que mide el diámetro de nuestro universo, más o menos. Y contiene, o sea, de todo lo que contiene en el universo, más o menos 4.9% es materia.
26.8% es materia oscura y el 68.3% es energía oscura. Ya hemos visto estos dos temas, o sea, ya saben el, ¿cómo se llama? El concepto de esas dos palabras. Energía oscura todavía no la vemos, pero la vamos a ver más adelante. Y más o menos se calcula que el universo tiene 13.800 millones de años de antigüedad. Entonces realmente nosotros como humanos, imagínense, 13.800 millones de años. Y nosotros como especie tenemos, pues a lo mucho ya como género Homo, tenemos poquito más de 1 millón de años. Y como especie Homo sapiens, tenemos como 30.000 años. Entonces es una cantidad de tiempo inmensa que no podemos ni siquiera empezar a comprender. Por ahorita hasta ahí le dejamos porque ya vamos casi media hora. Y su tarea, por favor, Sote, sería que tomen 10 conceptos, nada más. 10 de los conceptos que hemos visto en estas 4 páginas, en este video. O sea, de la página 228 a la 231 son 10 conceptos con definición, por favor. Y hasta ahí le dejamos.